Hay momentos en los que el fútbol deja de ser fútbol. Momentos en los que un simple partido se convierte en algo mucho más grande. Momentos en los que una frontera, una decisión política y una multitud pueden terminar enviando un mensaje más poderoso que cualquier conferencia diplomática. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre México, Irán, Estados Unidos y el Mundial de 2026. Porque mientras millones de aficionados hablaban de grupos, alineaciones, entrenadores y favoritos para levantar la copa, una historia completamente diferente estaba desarrollándose lejos de los estadios. Una historia que comenzó con restricciones, continuó con una decisión política y terminó con una escena que conmovió a miles de personas alrededor del mundo. La mayoría de los medios se enfocó en los partidos, pero pocos prestaron atención a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una selección llega al Mundial sabiendo que no tendrá las mismas condiciones que los demás equipos? ¿Qué ocurre cuando una selección tiene que preocuparse no solamente por sus rivales, sino también por permisos, traslados, controles y restricciones? ¿Qué ocurre cuando el torneo que presume unir al mundo empieza a mostrar diferencias entre quienes participan? La respuesta comenzó a aparecer cuando la selección iraní encontró algo que no esperaba encontrar: México, y particularmente una ciudad acostumbrada a vivir entre dos mundos, Tijuana. Para entender la magnitud de esta historia hay que comenzar por el principio, porque Irán no llegó a Norteamérica como cualquier otra selección. Llegó cargando una presión extraordinaria, una presión que iba mucho más allá de lo deportivo. Mientras otras selecciones podían concentrarse únicamente en entrenar, descansar y preparar estrategias, el equipo iraní tenía que pensar también en algo más: la frontera, los permisos, los traslados, las restricciones y la incertidumbre que rodeaba toda su participación. Y aquí es donde aparece la primera gran contradicción. FIFA habla constantemente de unión, habla de inclusión, habla de igualdad, habla de que el fútbol pertenece a todos. Pero cuando comenzaron los problemas logísticos alrededor de Irán, la situación se volvió mucho más complicada que los discursos oficiales, porque la igualdad no se mide únicamente cuando todos sonríen para una fotografía. La igualdad se pone a prueba cuando aparecen dificultades reales, y fue precisamente en ese momento cuando México entró en escena. No con un gran espectáculo, no con una conferencia histórica, no con una declaración agresiva, sino con algo mucho más simple, abriendo una puerta que otros no querían abrir. Y lo que ocurrió después terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas de todo el Mundial. Y aquí es donde la historia deja de parecer un simple asunto logístico. Porque cuando observamos lo que ocurrió con la selección iraní, descubrimos algo mucho más profundo. Descubrimos una diferencia entre dos formas completamente distintas de entender el poder. Por un lado estaba Estados Unidos, la principal potencia mundial, el país anfitrión de la mayoría de los partidos, el país que controlaba gran parte de la infraestructura del torneo, el país que tenía la capacidad de imponer condiciones. Por otro lado estaba México, un país que muchas veces es presentado únicamente como socio, vecino o acompañante, pero que en esta historia terminó ocupando un papel completamente diferente. Porque mientras Estados Unidos aparecía asociado a restricciones, controles y limitaciones, México comenzó a quedar asociado a hospitalidad, apoyo y humanidad. Y eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia, porque las imágenes tienen un impacto enorme, mucho mayor que cualquier documento oficial. Mucho mayor que cualquier comunicado, mucho mayor que cualquier declaración diplomática. Y la imagen que comenzó a recorrer redes sociales fue contundente. Banderas iraníes, banderas mexicanas, personas despidiendo a una selección extranjera, aplausos, mensajes de apoyo, y una frase que terminaría resumiendo toda la historia: Irán hermano, ya eres mexicano. Esa frase parecía sencilla, pero contenía algo enorme, porque no hablaba solamente de fútbol, hablaba de identidad, hablaba de empatía. Hablaba de la capacidad de una sociedad para recibir a quien atraviesa un momento difícil, y aquí es donde aparece Tijuana, una ciudad única. Una ciudad que entiende mejor que casi cualquier otra lo que significa vivir junto a una frontera. Porque Tijuana no necesita que nadie le explique lo que significa una línea divisoria. No necesita que nadie le explique lo que significa esperar permisos. No necesita que nadie le explique lo que significa ver cómo una decisión tomada lejos de casa afecta la vida de miles de personas. Tijuana convive con esa realidad todos los días. Por eso muchos consideran que no fue casualidad que esta historia ocurriera precisamente allí. Porque si existe una ciudad capaz de comprender lo que representa una frontera, esa ciudad es Tijuana. Y cuando la selección iraní encontró refugio logístico en territorio mexicano,
La ciudad respondió de la manera más mexicana posible. Con cercanía, con apoyo, con calor humano. Ahora bien, Aquí aparece una pregunta interesante. ¿Por qué esta historia tuvo tanta repercusión? ¿Por qué miles de personas compartieron videos? ¿Por qué los comentarios se multiplicaron? ¿Por qué la imagen emocional terminó siendo más fuerte que la discusión política? La respuesta tiene que ver con algo profundamente humano. Todos entendemos lo que significa sentirse rechazado. Todos entendemos lo que significa llegar a un lugar donde no eres recibido con entusiasmo. Todos entendemos lo que significa encontrar una mano tendida cuando las circunstancias parecen complicarse. Y precisamente por eso esta escena conectó con tantas personas. Porque más allá de cualquier postura política, la mayoría pudo identificar inmediatamente quién aparecía cerrando una puerta y quién aparecía abriendo otra. Y cuando una historia puede resumirse de una forma tan simple, suele tener una enorme fuerza narrativa. Alguien cerró, alguien abrió, alguien puso condiciones. Alguien ofreció apoyo, alguien complicó el camino, alguien facilitó el recorrido. Por supuesto, la realidad siempre es más compleja. Estados Unidos tiene sus razones, sus protocolos, sus preocupaciones, sus políticas. Pero la batalla de la percepción no suele decidirse en los documentos, se decide en las imágenes. Y las imágenes favorecieron claramente a México. Porque mientras unos hablaban de seguridad, otros aparecían hablando de hermandad. Mientras unos hablaban de controles, otros aparecían hablando de bienvenida. Mientras unos eran asociados al reglamento, otros eran asociados al abrazo. Y ahí es donde comienza a construirse el relato que hizo viral esta historia. No se trató únicamente de Irán. Se trató de la forma en que México quiso mostrarse ante el mundo. Y eso conecta directamente con Claudia Sheinbaum. Porque aquí es importante aclarar algo. Sheinbaum no organizó personalmente la despedida. No estuvo en la calle repartiendo banderas, no encabezó la movilización, no dirigió a la multitud. Pero sí existe una relación política evidente, porque bajo su administración México aceptó una solución que permitió a Irán utilizar territorio mexicano como base para enfrentar esta situación. Y eso cambió completamente el desarrollo de la historia. De hecho, pensemos en el escenario contrario. ¿Qué habría ocurrido si México hubiera dicho que no? ¿Qué habría pasado si las autoridades mexicanas hubieran decidido evitar cualquier involucramiento? ¿Qué habría sucedido si Tijuana nunca se hubiera convertido en esa base temporal? La respuesta es simple. La historia no existiría. No habría despedida, no habría imágenes virales, no habría banderas, no habría cánticos, no habría una escena capaz de emocionar a miles de personas. Por eso resulta tan importante entender el papel político detrás de todo esto. Porque a veces las decisiones más influyentes son precisamente aquellas que parecen más discretas. No siempre se trata de discursos históricos, no siempre se trata de anuncios espectaculares. A veces basta con no cerrar una puerta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Sin embargo, la historia se vuelve todavía más interesante cuando observamos el papel de FIFA. Porque la organización quedó atrapada en una posición incómoda. Muy incómoda. Y la razón es sencilla. FIFA lleva años construyendo una imagen basada en conceptos como igualdad, inclusión y unidad mundial. Pero cuando aparecen situaciones como esta, esas palabras se enfrentan a la realidad. Y la realidad suele ser mucho más complicada que cualquier campaña publicitaria. Y aquí es donde FIFA entra en problemas. Porque durante años la organización ha repetido el mismo mensaje. El fútbol une al mundo. El fútbol derriba fronteras. El fútbol crea igualdad. El fútbol pertenece a todos. Son frases poderosas. Frases que aparecen en campañas. Frases que aparecen en comerciales. Frases que aparecen en ceremonias de apertura. Pero el problema surge cuando la realidad pone a prueba esas palabras. Porque una cosa es hablar de igualdad. Y otra muy distinta es garantizar que todas las selecciones tengan condiciones similares para competir. Y eso fue exactamente lo que comenzó a denunciar Irán. No estaban pidiendo privilegios, no estaban exigiendo ventajas deportivas, no estaban reclamando puntos extra. Estaban señalando algo mucho más básico. Las condiciones de preparación no eran iguales. Mientras algunas selecciones podían instalarse cómodamente, mientras otras podían permanecer cerca de sus sedes. Mientras otras podían concentrarse exclusivamente en el aspecto deportivo. Irán tenía que preocuparse también por desplazamientos, permisos y movimientos fronterizos. Y cuando eso ocurre, aparece una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué significa realmente la igualdad en una Copa del Mundo? Porque sobre el papel todos los equipos participan bajo las mismas reglas. Pero en la práctica no todos enfrentan exactamente las mismas circunstancias. Y ahí es donde el discurso comienza a tambalearse.
Porque la igualdad no se mide únicamente en los 90 minutos de juego. También se mide en la preparación. También se mide en el descanso. También se mide en la logística. También se mide en la estabilidad emocional de los jugadores. Imaginemos por un momento la situación. Mientras otras selecciones se concentran exclusivamente en táctica. Mientras otras analizan rivales. Mientras otras preparan alineaciones. Irán también debe pensar en cómo entrar, cómo salir, cómo trasladarse. Cómo cumplir requisitos especiales, cómo adaptarse a una situación que otras selecciones no enfrentan. Y aunque algunos intenten minimizar ese factor, cualquier persona vinculada al deporte entiende algo fundamental. Los partidos comienzan mucho antes del silbatazo inicial, comienzan en el descanso, comienzan en la concentración, comienzan en el hotel, comienzan en la tranquilidad mental de los jugadores, comienzan en la sensación de estabilidad que rodea a un equipo. Por eso las declaraciones del cuerpo técnico iraní tuvieron tanto impacto, porque estaban señalando una realidad que FIFA prefería no convertir en tema central. Y mientras FIFA intentaba mantener el foco en el espectáculo, Tijuana estaba construyendo una historia completamente diferente. Una historia que hablaba de personas, no de reglamentos, de emociones, no de protocolos, de humanidad, no de burocracia. Y ahí es donde México empezó a ganar algo que Estados Unidos no podía controlar. El relato emocional, porque la política puede controlar fronteras, puede controlar permisos, puede controlar procedimientos, pero resulta mucho más difícil controlar la percepción pública. Y la percepción pública comenzó a inclinarse hacia una idea muy concreta. Irán había encontrado en México algo que no estaba encontrando en otro lugar: comprensión, apoyo, cercanía, respeto. Por eso las imágenes fueron tan poderosas. No hacía falta explicar toda la situación diplomática. No hacía falta detallar cada procedimiento administrativo. No hacía falta describir cada restricción. Las imágenes hablaban por sí solas. Una multitud mexicana despidiendo a una selección extranjera. Banderas ondeando. Personas aplaudiendo. Mensajes de aliento. Y una ciudad fronteriza convirtiéndose en protagonista inesperada del Mundial. Eso es exactamente lo que vuelve memorables ciertas historias. La capacidad de transmitir algo complejo mediante una escena simple. Porque al final del día la mayoría de las personas no recordará documentos, no recordará comunicados, no recordará declaraciones oficiales, recordará imágenes. Y la imagen que quedó grabada fue muy clara. México despidiendo a Irán como si fuera un invitado especial, como si fuera un amigo, como si fuera parte de la casa. Y ahí aparece otra cuestión interesante. ¿Por qué esta historia impactó especialmente a los mexicanos? Porque existe una fibra emocional muy profunda detrás de ella. México conoce perfectamente lo que significa convivir con una potencia gigantesca al otro lado de la frontera. México sabe lo que significa adaptarse constantemente a decisiones tomadas en Washington. México sabe lo que significa recibir presión económica, política y migratoria. Por eso, cuando aparece una oportunidad para demostrar autonomía, la reacción suele ser intensa. No se trata de confrontación, no se trata de conflicto, no se trata de enemistad. Se trata de algo más simple: demostrar que México puede tomar sus propias decisiones. Demostrar que México puede actuar según sus propios criterios. Demostrar que México no necesita copiar automáticamente cada postura ajena. Y eso es precisamente lo que mucha gente vio reflejado en esta historia. Por eso la figura de Claudia Sheinbaum aparece asociada al episodio. No porque estuviera físicamente en la despedida, sino porque la decisión política que permitió todo esto ocurrió bajo su gobierno. Y en política las imágenes suelen terminar asociándose a quienes ocupan el poder en ese momento. Pero lo más interesante es que todavía falta la parte más poderosa de toda esta historia. Porque la despedida en Tijuana no solamente habló de Irán, no solamente habló de México, no solamente habló de FIFA, también habló del tipo de país que México quiere proyectar ante el mundo. Y esa parte cambia completamente la dimensión del relato. Y aquí es donde esta historia deja de ser una anécdota mundialista, porque en realidad estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de la imagen internacional de México. Estamos hablando de cómo un país decide comportarse cuando el mundo entero lo está observando. Y estamos hablando de una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de nación quiere ser México en el escenario global? Porque ser anfitrión de una Copa del Mundo no significa solamente tener estadios llenos. No significa solamente recibir turistas. No significa únicamente mostrar monumentos, playas o ciudades modernas. Ser anfitrión también significa enfrentar situaciones inesperadas, situaciones incómodas, situaciones donde los discursos se ponen a prueba. Y precisamente ahí fue donde México terminó destacando.
Porque mientras otros actores aparecían atrapados en restricciones, reglamentos y tensiones diplomáticas, México apareció asociado a algo mucho más poderoso: la hospitalidad. Y no estamos hablando de una campaña publicitaria, no estamos hablando de un slogan gubernamental, no estamos hablando de un anuncio turístico, estamos hablando de una escena real, una escena que ocurrió en la calle, una escena que ocurrió frente a cámaras, una escena que miles de personas pudieron observar directamente. Y eso tiene un valor enorme, porque las campañas pueden comprarse, las emociones genuinas no. Los gobiernos pueden producir comerciales, pero no pueden fabricar espontáneamente una multitud emocionada despidiendo a una selección extranjera. No pueden fabricar auténticamente una ciudad adoptando simbólicamente a un equipo. No pueden fabricar de manera natural una frase como: Irán, hermano, ya eres mexicano. Esa frase nació porque la gente sintió algo. Y cuando la gente siente algo, la historia adquiere una fuerza completamente diferente. Por eso esta escena recorrió tantas redes sociales. Por eso generó tantas reacciones. Por eso terminó convirtiéndose en un símbolo mucho más grande que el simple traslado de una selección. Porque en el fondo hablaba de algo universal. La diferencia entre ser tolerado y ser recibido. La diferencia entre ser administrado y ser acompañado. La diferencia entre encontrar una puerta cerrada y encontrar una puerta abierta. Y aquí aparece una reflexión muy interesante. Muchas veces los países intentan construir influencia utilizando poder económico, utilizando poder militar, utilizando presión diplomática, utilizando capacidad financiera. Pero existe otro tipo de influencia. Una influencia más difícil de medir, más difícil de cuantificar, más difícil de controlar. La influencia emocional, la capacidad de generar simpatía, la capacidad de generar respeto, la capacidad de generar cercanía. Y en esta historia México consiguió exactamente eso. Porque cuando una persona observa las imágenes de Tijuana, no está pensando en tratados internacionales, no está pensando en burocracia, no está pensando en geopolítica, está pensando en seres humanos. Está pensando en personas apoyando a otras personas, y eso tiene un impacto enorme, especialmente durante un evento tan emocional como un mundial. Porque los mundiales siempre terminan produciendo historias que van mucho más allá del deporte. Historias de superación, historias de identidad, historias de orgullo nacional, historias de solidaridad. Y esta terminó convirtiéndose en una de ellas. Ahora bien, aquí es donde debemos hablar de Claudia Sheinbaum de una manera más profunda. Porque mucha gente observa esta historia y automáticamente intenta convertirla en propaganda o en ataque político. Pero el análisis interesante está en otro lugar. El análisis interesante consiste en entender por qué la imagen termina beneficiando políticamente a su gobierno. Y la respuesta es sencilla. Porque en política las percepciones importan, y cuando una decisión gubernamental termina asociándose a valores positivos, el impacto puede ser muy significativo. En este caso esos valores fueron claros: hospitalidad, dignidad, soberanía, respeto, humanidad. Y eso explica por qué tantos contenidos virales comenzaron a presentar la historia como una muestra del México de Sheinbaum. No porque ella organizara personalmente la despedida, sino porque el episodio ocurrió bajo su administración y porque la decisión institucional permitió que todo sucediera. Y aquí es donde aparece una paradoja fascinante. Estados Unidos probablemente nunca quiso regalarle esta imagen a México. Sin embargo, terminó ocurriendo. Porque al imponer restricciones creó las condiciones para que México apareciera como alternativa. Y cuando existe una alternativa más humana, la opinión pública suele reaccionar rápidamente. Por eso el efecto simbólico fue tan fuerte. Porque sin proponérselo, Estados Unidos terminó empujando a Irán hacia una historia que beneficiaba enormemente la imagen mexicana. Y cuanto más analizamos la situación, más evidente resulta. La verdadera victoria no ocurrió en la cancha. La verdadera victoria ocurrió en el terreno de la percepción, en el terreno de las emociones, en el terreno de las imágenes que permanecen en la memoria colectiva. Porque los resultados deportivos cambian, los partidos terminan, los torneos pasan. Pero ciertas imágenes sobreviven durante años. Y Tijuana despidiendo a Irán tiene exactamente ese potencial. El potencial de convertirse en uno de esos recuerdos que simbolizan algo mucho más grande que el evento original. Pero todavía queda una última pieza. La pieza que explica por qué esta historia conmovió a tantas personas alrededor del planeta. Y cuando lleguemos a esa conclusión, entenderemos por qué una simple despedida terminó convirtiéndose en una noticia internacional. Y aquí llegamos a la verdadera razón por la que esta historia dio la vuelta al mundo. Porque si observamos todos los hechos uno por uno, podría parecer un episodio relativamente sencillo. Una selección cambia de base.
Un país acepta recibirla. Una ciudad la despide. Fin de la historia. Pero cuando juntamos todas las piezas descubrimos algo mucho más poderoso. Descubrimos una historia sobre dignidad, una historia sobre soberanía y una historia sobre la forma en que los pueblos reaccionan cuando perciben una injusticia. Porque al final del día, eso fue lo que mucha gente sintió al observar el caso de Irán. Sintió que una selección estaba llegando al mundial con obstáculos adicionales. Sintió que el discurso de igualdad no estaba siendo completamente consistente con la realidad. Sintió que una potencia tenía la capacidad de imponer condiciones que otros equipos no enfrentaban. Y sintió que México decidió responder de una forma distinta. Por eso la imagen emocional terminó siendo tan fuerte. Porque no hablaba únicamente de política. Hablaba de algo que cualquier persona puede entender. La diferencia entre excluir y recibir. La diferencia entre complicar y facilitar. La diferencia entre tratar a alguien como un problema o tratarlo como un invitado. Y aquí es donde aparece la gran ironía de toda esta historia. Estados Unidos probablemente tenía razones administrativas, razones de seguridad, razones políticas, razones burocráticas, pero la opinión pública rara vez recuerda las razones. Lo que recuerda son las imágenes, y las imágenes que sobrevivieron fueron las de Tijuana, fueron las de personas levantando banderas, fueron las de aficionados despidiendo a una selección extranjera, fueron las de una ciudad fronteriza transformándose en refugio simbólico, fueron las de una multitud enviando un mensaje muy simple: no están solos. Y cuando una historia logra resumirse en una frase tan poderosa, suele trascender el evento original. Porque ya no se trata únicamente de Irán, ya no se trata únicamente de Estados Unidos, ya no se trata únicamente de FIFA. Se trata de una idea, la idea de que todavía existen lugares donde la humanidad puede imponerse a la burocracia, la idea de que todavía existen personas dispuestas a recibir cuando otros prefieren mantener distancia. La idea de que una frontera no necesariamente tiene que convertirse en una barrera emocional. Por eso esta historia conectó con tanta gente. Porque todos, en algún momento de la vida, entendemos lo que significa buscar una puerta abierta. Todos entendemos lo que significa sentirse acompañado. Todos entendemos lo que significa encontrar apoyo en medio de una situación complicada. Y precisamente por eso Tijuana se convirtió en protagonista. Porque logró representar algo mucho más grande que una ciudad. Representó una actitud, representó una forma de entender la hospitalidad, representó una forma de entender la dignidad humana. Y aquí es donde volvemos a Claudia Sheinbaum. Porque independientemente de la postura política de cada persona, existe un hecho evidente. La decisión institucional que permitió esta historia ocurrió bajo su administración. Y eso hace imposible separar completamente la imagen de México de la imagen de su gobierno. No porque ella apareciera en la despedida, no porque encabezara la movilización, no porque organizara los cánticos, sino porque el gobierno mexicano pudo haber tomado otro camino, pudo haber evitado involucrarse, pudo haber cerrado la puerta, pudo haber dicho que no, y la historia habría terminado antes de empezar, pero ocurrió lo contrario. Cuando ocurrió lo contrario, nació una narrativa extremadamente poderosa, la narrativa de un México que decide por sí mismo. La narrativa de un México que no necesita copiar automáticamente las decisiones de otros. La narrativa de un México que puede actuar con soberanía sin necesidad de confrontación. Y esa narrativa tiene una enorme fuerza emocional dentro del país, porque conecta con algo profundamente mexicano, la idea de recibir, la idea de acompañar, la idea de abrir espacio cuando alguien lo necesita. Y por eso la frase que surgió en Tijuana terminó teniendo tanto impacto. Irán, hermano, ya eres mexicano. Porque no era únicamente una frase para los jugadores, era una declaración sobre la identidad de quienes la pronunciaban. Era una forma de decir, nosotros elegimos recibir. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de toda esta historia, que el mundial no se juega solamente en la cancha, se juega en los aeropuertos. Se juega en las fronteras, se juega en los hoteles, se juega en las decisiones políticas, se juega en la forma en que los países reciben a quienes llegan. Y en esa dimensión del torneo, México logró algo que ningún reglamento puede garantizar. Logró generar una imagen positiva que recorrió el mundo. Una imagen que no nació de una campaña, no nació de una estrategia publicitaria, no nació de una producción cuidadosamente diseñada, nació de personas reales reaccionando ante una situación real. Por eso esta despedida conmovió a tanta gente, porque recordó algo que a veces olvidamos, que detrás de las elecciones hay personas, detrás de los uniformes hay historias, detrás de las fronteras hay emociones, y detrás de las decisiones políticas siempre existen consecuencias humanas. Tijuana entendió eso, México entendió eso,
y el mundo terminó observándolo. Por eso, cuando se recuerde este episodio dentro de algunos años, probablemente nadie hablará de permisos específicos. Probablemente nadie recordará documentos administrativos. Probablemente nadie discutirá detalles burocráticos. Lo que recordarán será una imagen. Una selección iraní despidiéndose desde territorio mexicano, una multitud acompañándola, una frontera convertida en abrazo, y una frase que resumió toda la historia. Irán, hermano, ya eres mexicano. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. México abre puertas. Quiero saber cuántos creen que esta fue una de las imágenes más emotivas del Mundial. Dale like si te sorprendió esta historia. Suscríbete a El Factor Mexicano. Activa la campana para no perderte los próximos análisis. Y comparte este video con alguien que necesite verlo. Porque a veces, las historias más importantes del Mundial no ocurren dentro del estadio, ocurren justo afuera de él.